Tres. Hola chicos, buenas noches, buenas tardes. Hoy voy a platicar con un abogado. Él es Arturo, es amigo mío desde la preparatoria, hace miles de millones de años. Nos conocimos en Prepa 3. Hemos sido amigos, llevamos más tiempo siendo amigos que no habernos conocido. Mucho, sí. Es una excelente persona, es un gran abogado y además en él me consta que este cliché del abogado ladrón, del abogado abusivo, del abogado tranza, no es verdad, ¿no? He tenido oportunidad en mi vida de conocer algunos abogados y yo sé que él rompe este paradigma que se tiene. Entonces, por eso sé que es una buena persona a la quien entrevistar, ¿no? Hola Gracias. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Y gracias Muy por la bien, muy bien. introducción medio rara, pero muchas gracias. Gracias, mi hermano. Eh, eh, lo primero, ¿qué hace un abogado? Pues, a ver, un abogado es medio curioso decir qué hace un abogado, porque en realidad lo único que hace es meterse de lleno en los problemas de los demás para tratar de resolverlos. Ok. Eh, ¿Cuáles son los campos de acción que tiene un abogado? Es decir, ¿un abogado solamente puede litigar? No, no, creo que no, porque obviamente para poder trabajar dentro de un juzgado, también tienes que ser abogado. Entonces, se ve de los dos lados. Tanto el litigio, que es a lo que yo me dedico principalmente, el litigio, cómo se debe entender, el estar en los juzgados, el estar haciendo llevar los asuntos como tal. Estar de un lado y del otro. En un ejemplo por ejemplo, de un divorcio, estar defendiendo al esposo y la contraparte a la esposa. Entonces, ahí tienes que, los dos, evidentemente, en ese punto de conflicto es en lo que se llama el litigio. A eso se refiere, como Ok, tal, a la contienda. ok. Está de esa manera. Esto quiere decir que el abogado o bien trabaja por su cuenta o bien trabaja en el gobierno, en las empresas. Exactamente. Hay abogados, perdón, que trabajan directamente en las empresas, que son los que llevan los asuntos de los contratos. El trabajo de un abogado es muy amplio. No es únicamente estar viendo los conflictos, sino que también los abogados nos dedicamos en cuestión particular de lo que más trato yo de dedicarme es a la redacción de contratos. ¿Qué puede ser O- un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa? Infinidad. Y normalmente en las empresas, además de llevar un área que se dedica a defender a la misma empresa o a sus trabajadores, también se dedica a revisar los contratos que hacen entre las demás empresas o con los mismos trabajadores, infinidad de cosas. lo que decías hace un momento, ¿no? Mediar para que no haya conflictos propiamente entre las Exactamente, personas o ya resolverlos, ¿no? exactamente. Ok, híjole, esta pregunta va a ser un tanto, digo, difícil, porque al ser una carrera que, o bueno, me parece que no requiere tanta infraestructura, es una carrera relativamente sencilla y en todos lados se ve que hay carrera de derecho, ¿no? Pero Sí, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las escuelas más recomendables para estudiar derecho en la zona metropolitana de la CDMX? pues mira, yo estudié la facultad ahí en Aragón, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. De ahí soy egresado. Eh, Perteneciente a la UNAM. Exactamente, perteneciente a la UNAM. Se puede decir que que cualquier. eh, el cliché es de que si no es de la UNAM, no es buen abogado, porque al final de cuentas de las universidades privadas, el 80 o hasta el 90% de los maestros de las universidades privadas provienen de la UNAM, de cualquiera de las facultades, ya sea de la Facultad de Derecho, ahí en CEU,
o de las diferentes, como Iztacala o Aragón aquí en este caso. Pero en realidad, por lo que yo he visto, tanto la experiencia, ya directamente trabajando, como al mismo tiempo viendo el plan de estudios de cada escuela, en realidad el punto es que te guste lo que haces y que quieras aprender a hacerlo. Independientemente de la gran gama de universidades, de escuelas que existen en la actualidad, y que todas las escuelas en la actualidad te ponen como opción la carrera de Derecho, te podría decir que sí, efectivamente, la mejor, pues obviamente es de la UNAM, no solamente por haber sido así, no por, solamente por haber sido egresado de ahí, porque también existen detallitos de diferencias entre, por ejemplo, uno que es egresado de CEU a uno que es egresado de Aragón, como es mi caso. Lo que nos enseñan directamente en Aragón es es completamente a litigar, a trabajar. Te enseñan la cuestión práctica. No solamente te enseñan la teoría, sino que al mismo tiempo de que te enseñan la cuestión teórica, te dicen, mira, esto en el momento te lo puedes encontrar cuando estés trabajando de tal forma. O un escrito de demanda, te explican desde cómo vas a hacerlo y te dicen qué es lo que ellos hacen sugerencias de cómo puedes tú aumentar ciertos conocimientos que tengas. No solamente de la cuestión teórica, sino ya directamente de la práctica. A diferencia de los de CEU generalmente son más teóricos. Conocen más de cuestiones doctrinales, de cuestiones de lo que dice tal autor, de lo que en el código de tal estado te lo pueden desglosar, sí. Pero en cuestión práctica es un poco más complicado que lo sepan llevar a la práctica directamente. Okay. Esa es de las cuestiones de diferencias en cuestión de la UNAM. Ahora, retomando lo que te comentaba hace rato, en realidad, en cualquier escuela te pueden enseñar ese tipo de situaciones. El punto es que te guste. Aquí en lo particular, a mí me gustó mucho mi carrera. No, siempre me ha gustado andar, pues, por así decirlo, de chismoso en los conflictos de la gente. Y me gusta resolver las cosas. No me gusta quedarme con la duda. Eso fue lo que más me llamó la atención de esta carrera. El hecho de saber, de resolver algún problema, de la manera que sea, pero encontrarle la respuesta. Quizá ya me acabas de resolver la siguiente pregunta, que es precisamente cómo fue tu proceso para escoger derecho. O sea, además de esta naturaleza de solucionar los conflictos que mencionas, ¿hay algo más que te haya hecho? Digo, yo recuerdo que nosotros tuvimos derecho en el último año de la prepa y creo que fue la única materia que pudimos llegar a exentar. Entonces, evidentemente, ya había un gusto por la materia en cuanto tal, pero ¿cómo fue el proceso para decir sí quiero ser abogado, no? En lo particular es un poco extraño, porque, por ejemplo, dada la forma en la que yo fui criado, mis padres son maestros. Bueno, fueron maestros en su momento. Y mi padre fue maestro de historia en específico y mi madre de lengua y literatura española. Y uno de mis tíos, el hermano de mi madre, él fue abogado. En ese momento, yo soy el menor de 3 hermanos, que tengo que hacer esa mención porque pues, es muy importante para contestar la pregunta que me acabas de hacer. En ese sentido, mis hermanos, al ser mayores, ellos admiraban mucho a mi tío. Y mi tío les empezaba a comentar cosas y les empezaba a llenar el punto de que mi tío pues, era buen abogado, él trabajaba, él le gustaba hacer lo que muchos quisieran.
trabajar en el gobierno teniendo tu propia, pues tu sueldo fijo, porque él fue secretario de acuerdos en un juzgado federal, y al mismo tiempo pedía licencia para poder litigar. Te hablo de hace muchísimos años. En esa época sí era un poco más sencillo hacer ese tipo de cambios. Entonces, se la pasaba 6 meses dentro del juzgado resolviendo asuntos y otros 6 meses trabajando en un despacho que él había puesto con otros de sus compañeros de la facultad. Ese tipo de situaciones, no solamente la cuestión económica, sino también el punto de aprender algo nuevo les llamó la atención a mis hermanos. Ya en lo particular, cuando yo estaba en la secundaria, ya entrando también a la prepa, empezaba yo a escuchar a mis hermanos que te hablaban de acerca de la carrera. Yo estaba entre estudiar psicología, que es una materia que me gusta mucho, y estudié, o también hasta ser maestro, igual que mis papás. Había la oportunidad. Pero de repente me di cuenta de que mis hermanos se ponían a platicar ellos de acerca de la carrera, de lo que habían visto en el día en la escuela, y me entraba la curiosidad de preguntarles, bueno, a ver, mejor dicho, los escuchaba yo hablar y les empecé a entender poco a poco. Y lo que no entendía les decía, a ver, pero ¿por qué es tal cosa? Y a partir de ahí, me empezó a llamar más la atención, a aprender lo mismo que ellos estaban aprendiendo. Y poco a poco me di cuenta de que me empezaba a gustar lo que ellos estaban aprendiendo y solito empecé a indagar no solamente con sus libros, sino a ponerle atención a las pláticas que ellos tenían. Incluso junto con sus compañeros de la escuela, que cuando de repente se reunían aquí en la casa, los escuchaba hablar, porque ya también ellos trabajaban, los escuchaba hablar de ese tipo de cuestiones jurídicas y me empezó a llamar todavía más la atención. Y eso fue lo que hizo que yo me decidiera a estudiar Derecho. Además de la Ok, sí, proclividad que te he mencionado de que me gusta resolver problemas. sí, claro, porque además, sí, recuerdo que era la única materia que pasamos bien, Sí, pero además recuerdo que eran libros viejísimos, ¿no? Ese libro de ujú. Derecho Positivo Mexicano que Sí, tenía, sí, lo tuvo mi mamá, ¿no? O sea, el sí, que yo llevaba en la y prepa era el nada de más mi estaba mamá. actualizado cada vez, o sea, pero por pues, ciertas cuestiones, y en realidad ya lo ves a la distancia y en realidad no te ayuda mucho para entender lo que es la carrera, pero de menos te da una embarrada muy escueta. Ahora, Arturo, tú que ya eres abogado, ya eres un profesional, ¿de dónde viene esta fama de tranza del abogado? ¿Qué poder tiene el abogado que, que, que la gente le teme tanto a las artimañas que pueda tener? Una de las cosas que debes tener como abogado, y no te las enseñan, sino que pues pareciera que va a sonar como que muy pretencioso, pero pareciera que naces con eso, es una facilidad de palabra enorme. Que si tienes esa facilidad nata, más aparte los conocimientos que vas adquiriendo tanto de la carrera como de la vida propia, porque cabe hacer mención de que en realidad todas las carreras profesionales debes tener un cierto nivel de cultura general. Entonces, se dice o se cree o se piensa que el abogado debe tener todavía más cultura que lo de los demás, cosa que en realidad es una falacia de cierta manera, pero sí es importante conocer de muchas cosas. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Debes conocer a veces hasta de cuestiones muy básicas de ingeniería, por ejemplo, ingeniería civil o hasta ingeniería en informática. ¿Para qué? Para poder saber de dónde surgió en el día, dependiendo de un caso que te salga para resolver. Hay cuestiones que, por ejemplo, de un contrato, que vienen cuestiones muy específicas de un procedimiento que se tiene que hacer por parte de un ingeniero. Cosas que tú directamente no conoces, las conoce únicamente un ingeniero. Pero si acaso tienes una muy ligera idea, puedes saber más o menos por dónde puedes defenderte de un lado o de otro. Entonces,
Yo siento que es ese tipo de cositas, tanto la facilidad de palabra como el nivel de agilidad mental que debes tener, porque también lo debes tener, más aparte el nivel cultural que debes ir adquiriendo poco a poco, es lo que puede hacer que se tenga esa percepción acerca del abogado. Porque a final de cuentas, debes tú Ok. saber de muchas cosas. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que sería más bien, ¿qué necesita o qué prerequisitos debe de tener un estudiante que quiere estudiar derecho? Ya me decías, facilidad de palabra, agilidad mental, cierto nivel de cultura general, ¿qué más? El gusto, al menos en lo particular y por los abogados con los que convivo y que conozco, es que te guste lo que haces. Que estés convencido de que esta carrera mm, no te va a dar tal vez al principio en la cuestión económica no te va a dar unos ingresos grandísimos como eso es una percepción que se tiene, porque no se tienen esos ingresos a la primera le tienes que batallar muchísimo, pero sí, por lo mismo tiene que gustarte bastante. Tiene que gustarte el punto de saber que tienes que resolver, que una persona está dejándote eh, no nada más a veces su libertad, a veces su patrimonio de toda la vida, lo está dejando en tus manos. Y debes saber lidiar con esa responsabilidad y no nada más con esa responsabilidad, sino que te guste hacerlo. Principalmente, eso es algo que me he dado cuenta de que la gran mayoría de los abogados que conozco es que les gusta lo que hacen y les gusta estar aprendiendo todos los días, que les gusta aprender más y más acerca de esta carrera, porque todos los días sale algo distinto o todos los días te encuentras con un abogado que sabe algo que tú no sabías. Y ese punto de aprender algo más, el hecho de que te guste aprender más, eso es algo que es el requisito que yo considero esencial. Porque a final de cuentas, la agilidad la habilidad la facilidad de palabra, perdón, la puedes ir adquiriendo poco a poco. La agilidad mental, lo mismo, la vas entrenando poco a poco. La cultura general, igual, la vas adquiriendo conforme vas caminando en cualquier lado. Pero el gusto por la carrera es lo principal que debes tener. Muchos alumnos que quieren ser abogados están permeados por una imagen norteamericana de la profesión. Ah, sí. Quieren ser la ley y el orden, no sé, los programas de abogados que estén de moda. Shark, Suits. Whatever. ¿Qué tanto es realmente en México así la labor del abogado? La labor del abogado en México, en comparativo con Estados Unidos, es en realidad la cuestión básica es similar, porque tienes que resolver a final de cuentas un problema. La cuestión ya directamente práctica son cuestiones muy distintas. Ahorita en la actualidad se están empezando a llevar los juicios orales, que se les conoce aquí, que eso ya es una cuestión un poco más similar a lo que normalmente ves en la tele, en la cual ya tienes tú que estar eh, hablando frente a la autoridad, ante el juez en este caso, defendiendo con los argumentos que tú tengas. Y ya no es como antes en muchos aspectos, de que antes era todo procedimiento escrito. Ahorita en la actualidad se trata ya de hacer pues sí, una similitud un poco más directa en algunas materias, no en todas, principalmente ahorita en la penal. Se trata de hacer prácticamente como se ve en la televisión, en el aspecto eh, de cómo se lleva un procedimiento en la actualidad. Pero anteriormente se hacía todo de manera escrita y era completamente distinto. Pero sí la imagen que se tiene
agringada. En ese sentido, es completamente diferente, no solamente por las personas que ves, sino sino por los conocimientos. Porque los conocimientos en cuestiones jurídico de un país y de otro son completamente diferentes, completamente distintos. Entonces, si alguien quiere ser abogado y se está inspirando porque vio un abogado en la televisión, era un abogado gringo, no, cuando llegues a la realidad te vas a dar cuenta de que no es así. No se ve tan bonito, no se ve tan lujoso, y los argumentos que debes dar son completamente distintos. Tienes sí que defender ciertas cosas de manera similar, pero completamente distintas en la cuestión del fondo. Eh, Después del cambio de escenario, por motivos técnicos, va la última pregunta, que sería, ¿cómo fue tu proceso para elegir escuela media superior? Pues fue relativamente sencillo porque en esa época, no sé si se sigue haciendo exactamente igual, por medio del examen del Ceneval, en cuanto terminé yo la secundaria, a pesar de haber perdido un año de la secundaria, hice el examen normal y la más cercana a mi casa, y por eso fue mi primera opción en el examen, fue la preparatoria número 3, donde te conocí. Y pues, dados los conocimientos que tuve o la suerte, no sé, el caso es que aprobé muy bien el examen, y me quedé en mi primera opción de escuela. ¿Por qué la escogí? Uno, por la cercanía, honestamente, y dos, porque además había dos o tres compañeros y vecinos míos, compañeros de secundaria que iban a estar ahí y vecinos también de aquí de mi casa, para no sentirme yo tan solito en esa época, a pesar de que en realidad nunca conviví mucho con ellos cuando estuve allá adentro, en la escuela. Más fue que conocí a otras amistades que haber estado con esas personas. Pero en realidad así fue sencillo el escogerlo, pero sí en el sentido de cómo querer esa escuela en particular, por la cercanía, pero también a final de cuentas era porque había escuchado pues opiniones interesantes, a pesar de que mis hermanos de donde ellos fueron egresados de la cuestión de la preparatoria fue de la prepa 9, pero la 3 era la opción un poco más viable en ese momento. Ok, Arturo. Dijiste que hiciste la secundaria en 4. ¿Cuál fue el problema? Bueno, en 4 años. ¿Cuál fue el problema que tuviste para poder terminarla en 3? El promedio. Había estado en una secundaria donde tuve un promedio muy bajo. Después me cambié de secundaria precisamente para aumentar el promedio y para poder estar en la preparatoria, que yo escogía en ese sentido, que era la UNAM, para poder seguir, para poder estudiar en la UNAM principalmente. Por eso fue que, mm, pues sí, también tanto por parte de mis padres en esa época como yo fui quien terminó de convencerse de aventarme un año más de la secundaria, repetir el segundo grado de secundaria para poder aumentar mi promedio. Y sí me sirvió en ese momento para hacerlo, y por eso fue que pude también entrar en cuestión de mi promedio ahí a la prepa 3. Ok, Arturo. De nuevo, te agradezco mucho No, nada que por hablar con mis alumnos.